Buenos días, mi nombre es Juan David Camargo y en esta oportunidad veremos la investigación cualitativa, el cuadro comparativo sobre em, todas aquellas metodologías de la investigación cualitativa. Vamos a comenzar con la etnografía. La etnografía pues tiene sus fundadores y se dio a conocer a través de la antropología anglosajona. Es decir, entre ellos se encontraba Malinowski, Sapir y Worf. Pese, pese a esto se consolidó pues en las universidades americanas en una de la década de los 70 comenzó eh, esta metodología y en la década de los 70 con el estudio de la etnografía de la comunicación y también de las cuestiones como estudio a las cuestiones de las tribus indígenas y toda aquella parte de la conquista. Entre sus fases principales pues se tienen definidas eh, de diferente forma. Generalmente tiene la determinación del grupo o comunidad en el cual se va a estudiar. Después se tiene la inmersión en el campo o en el escenario de la comunidad, la verificación de que el grupo realmente sí sea adecuado para esta investigación, la, re- la el contactar informantes claves, es decir, todas las personas que van a estar involucradas sean claves para esto, y la elaboración de la recolección de los datos de manera abierta. Quiere decir que no va a ser a través de, por ejemplo, de datos estadísticos, sino más bien de algo espontáneo que surja. Elaboración de un reporte de la recolección de datos de los análisis abiertos, y después de estos análisis abiertos se va a recolectar y analizar también de manera enfocada todos aquellos. Entonces se recolecta de manera general y de manera enfocada a algún aspecto. También después se elabora también un análisis o un reporte de tanto de lo general como de los datos que van a ser enfocados, y finalmente pues de esto se amplían las observaciones y se elabora un informe final para verificar también después de ese informe final que ese informe final pues por decirlo así sea correcto con los participantes, y pues después se sale del campo. También las técnicas de instrumento de recolección, pues está tiene como objetivo analizar y escribir las ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas de algunas de los grupos o culturas. Entonces se usan las observaciones abiertas dirigidas, las entrevistas abiertas con preguntas descriptivas y estructurales y de contraste, la recopilación amplia y también recopilación selectiva de algunos de los aspectos, en por ejemplo los artefactos, documentos o material de cultura sobre algún grupo, etnia, en fin. Y los análisis de datos pues se van a dar en el momento de la recopilación de los datos, también tanto en el momento de la recopilación de los datos como después en la organización de los informes que se están dando y en la organización del informe final. En la etnografía virtual da su origen pues cuando se crea el internet. Al avanzar pues no se tiene una fecha en específico ni en concreto o algún referente histórico, pero sí están algunas fases como la es la exploración y reflexión, planificación, entrada al escenario, recolección de datos, análisis, retirada del escenario y elaboración del informe final. La etnología virtual pues o ahora se llama de etnografía, está basada pues en el uso del internet. Quiere decir que va a utilizar esto para obtener grandes cantidades de información y analizarlas, y pues generalmente las técnicas o instrumentos de recopilación pues se basan en las webs, se basan en por ejemplo encuestas online, contenido hipermedia,
es decir, texto y videos también. Y pues la observación flotante, es decir, se basa en explorar los links de la web y todo su contenido. El análisis también se ha encontrado en los informes finales cuando se sacan las conclusiones de la investigación. Dentro de la teoría fundamentada es la que se tiene más registro, nace desde 1976, que fue fundada por y propuesta por Barney Glaser y Anselm Strauss. Inicialmente se basa en el interaccionismo simbólico de cuando comenzó ellos y crearon el libro The Discovery of Grounded Theory. Debido a las diferencias que habían entre estos grandes autores, pues se tienen unas bases principales, por decirlo, o fases, que es el diseño sistemático y el diseño emergente, que simplemente divergen o se diferencian porque el sistemático, como mismo lo dice, tiene definidas algunas partes y siempre tiene que hacer así, mientras que en el emergente pues digamos que puede ser más espontáneo aquella metodología. En el diseño sistemático se basa en las fases de recolección de datos, codificación abierta, codificación selectiva, visualización de la teoría. Y en la emergente se basa en las mismas fases, pero el sistemático, a diferencia de esto, la codificación siempre es abierta, no tiene por ejemplo una codificación selectiva, y la diferencia se centra en que digamos esta metodología da como resultado un esquema que se divide en categorías centrales, como los conceptos centrales de la investigación, y los conceptos o categorías causales, intervinientes o contextuales de esta categoría central, todos basados en la categoría central, mientras que la emergente puede ser siempre abierta y no necesariamente se ve forzada a tener estas categorías como lo tiene el diseño sistemático. En esta teoría se denomina sustantiva y se puede aplicar a un contexto en concreto, es decir, la naturaleza es solamente local, entonces se van a dar en grupos pequeños o en grupos muy selectivos donde sea muy específica aquella investigación. Generalmente pues se encuentran como técnicas de instrumento y recolección algunos de las partes más importantes que van a ser desentrañar por ejemplo el proceso y las conclusiones, y la recolección de datos pues utiliza entrevistas, observaciones y anotaciones y demás datos que puedan ser aportados por las personas que se está estudiando. Se basa mediante la comparación y en el análisis pues se basa la comparación de los datos, la comparación de los datos de la investigación que va arrojando de las categorías centrales, causales, intervinientes o contextuales, y pues como análisis de datos finales pues ya se tiene que se va a realizar un esquema o una conclusión sobre algún mapa conceptual o sobre pues basado en las categorías que posteriormente se sacan en las encuestas que se van realizando, dado que tiene la teoría fundamental que digamos se pone una encuesta primero, se van sacando categorías y en base a las encuestas que se van realizando se van sacando más categorías, como la categoría central puede estar en el principio o en el final. Se van sacando categorías y analizando y estructurando en fase, por ejemplo, decirlo así, cíclica. Es decir, se saca la entrevista, categorías, entrevista segunda, categorías, y al final de cada entrevista se analiza aquellas categorías para ver cuál le puede servir al final para retomar la investigación. En la investigación de acción, pues el fundador fue Kurt Lewin, de la investigación de acción, ¿no? El cual propuso un modelo en espiral
o de ciclos repetitivos del análisis para la conceptualización y para redefinir el problema. Este tiene varias fases. Una de la fase es la visión técnico-científica, que propone ese primer modelo que lo propuso él, el modelo en espiral, que las fases son planificación, identificación de hechos, análisis, implementación y evaluación. Como parte de esa técnica, pues se dan, por decirlo así, otras fases que aportan a esta, como es observar, que es construir el boceto o el bosquejo del problema, y pues la recolección de los datos. El pensar, que es analizar e interpretar esa recolección de los datos, y el actuar, que es a través de ese análisis resolver los problemas que hayan o implementar mejoras. Entonces, lo que se basa como tal es que resuelve problemas cotidianos e inmediatos y que genera un cambio aparte en la sociedad, es decir, transforma la conciencia de las personas para que ellas sepan qué papel tienen en la sociedad. Además, también tiene algunas técnicas de recolección de datos, como las entrevistas, filmación de eventos, incluso a veces se dan casos en los que se tienen datos cuantitativos, es decir, estadísticos. También en el análisis de datos pues se utiliza diferentes técnicas, como son mapas conceptuales, diagramas de causa y efecto, análisis de problemas, matrices en caso de variables, jerarquización, organigrama, análisis de redes y redes conceptuales. El estudio de caso en la investigación cuantitativa es un método del cual son pioneros Robert Stake, de la aplicación de la evaluación educativa, que este es un psicólogo, y desde 1994, y también Jean en 1993. Para esta metodología, la investigación cualitativa es digamos, difícil establecer las fases porque aún no se tienen definidas, pero por medio de el autor Montero y León de 2002 proponen algunas fases que ayudan a desglosar aquella metodología de estudio de caso, las cuales son: la primera es selección e identificación del caso, en el cual pues se identifica el caso y la definición de sus ámbitos, los sujetos que van a estar, el problema y los objetivos. La elaboración de una lista de preguntas para hacérselas a los sujetos que van a ser en este caso objeto de la investigación, y localización de las fuentes de datos a través de estos sujetos, análisis de interpretación y el informe cronológico, porque tiene que ser desde donde se ha comenzado hasta la final, cronológico detallado. Generalmente se da en temas prácticamente nuevos, en temas que no se ha explorado y examinado o indagado sobre el fenómeno contemporáneo en un entorno real. Eso es lo que quiere decir. Se puede estudiar en casos múltiples o individuales. Para la recolección se utiliza la observación de campo, es decir, que se tratan registros de la observación, de lo que está observando. Pueden tomar tanto registros de observación no restringida y restringida. ¿Qué quiere decir? Que la restringida, que quiere decir que se toman algunas variables que se van a analizar y según ellas pues se define el valor digamos que depende cada una de ellas. Y no restringida quiere decir que mientras se va haciendo el estudio pues se van mirando qué variables existen y qué variables digamos que retornan un impacto sobre el estudio. La observación también puede ser una observación participativa por parte del investigador o una investigación reactiva y no reactiva, en las que los sujetos saben que están expuestos a un estudio o puede que no.
La observación con intervención, por ejemplo, por intervención por parte del investigador en el que trate de hacer una simulación de algo para que los sujetos respondan ante algo. También encuestas, cuestionarios, test psicológicos o experimentos. Como último análisis de datos, pues para el análisis de datos se utilizan técnicas de correlación, es decir, miden las variables y relacionan las variables en el grado de relación para establecer un grado de relación entre ellas, entre cada una de ellas. La fenomenología, pues sus inicios se dan desde 1859 hasta 1938 con Edmund Husserl, que orienta la verdad hacia la referencia de un individuo. Es decir, que como tal se basa en el enfoque de las experiencias individuales de cada uno de los individuos y cómo estas han sido o han afectado la vida del individuo. También pueden ser a comunidades. Se enmarca cuatro fases, que la primera es la clarificación de los presupuestos por parte del investigador. La siguiente es la descripción, que se refleja la vida del individuo o la experiencia que tuvo. La etapa estructural, que implica el estudio y el análisis. Y por último, la discusión del resultado después del análisis, ¿no? Se basa en el enfoque de experiencias individuales, subjetivas de los participantes dentro de la etapa descriptiva, y se da la recolección de datos sea por observación directa, por participativa, sobre los eventos, entrevistas, encuestas, cuestionarios o autorreportes. Finalmente se tiene como los resultados la recopilación de grabaciones, anécdotas o experiencias de la persona, por lo cual al finalizar se analizan cómo estos han afectado en la vida de la persona o en alguna sociedad o en la comunidad, y se realiza un informe detallado pues de lo que esta información metodología fenomenológica pues permite realizar. Estas son las biografías, espero haberme hecho entender y muchas gracias.